Buenas tardes para todos los estudiantes y profesores del 11º grado y del segundo año de la enseñanza técnica profesional. Bienvenidos al primer encuentro a través del espacio de las teleclases para dar continuidad a los contenidos de la asignatura matemáticas que empezamos a estudiar con nuestros profesores en el aula. Recuerden que estábamos trabajando con los profes en la unidad número 1 del curso escolar, donde trabajamos con las funciones. Allí realizamos un repaso con los profesores acerca del concepto de función que conocíamos de grados anteriores, como correspondencia y como conjuntos de pares ordenados, conceptos que en el desarrollo de la clase iremos retomando. También se hizo toda una ejercitación donde resolvieron ejercicios que vinculaban la relación que existe entre la ecuación, las propiedades y los gráficos de las funciones estudiadas por ustedes tanto en secundaria básica como en el 10º grado y el primer año de la enseñanza técnica y profesional. En la clase de hoy pretendemos seguir el estudio de las funciones. Esta vez vamos a estudiar la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva y también la función inversa. Ellas no son nuevas funciones, sino como existe en algunas bibliografías, son nuevas propiedades de las funciones o nuevas formas de clasificar la función. Al final de la clase seremos capaces de identificar cuando una función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y también podemos determinar si existe la función inversa de una función dada y el procedimiento para poder obtener la ecuación de esa función inversa. Sin más, pasamos al primer contenido de la clase. Cuando decimos que una función es inyectiva. Una función es inyectiva si para dos valores iguales de la imagen le corresponden valores iguales en el dominio. Fíjense que esta definición aparece en el libro de texto de 10º grado en la página número 127. Recuerden que ustedes pueden encontrar todo el material de las teleclases en el canal de YouTube de la Educación Provincial de la Dirección Provincial de Educación para poder agilizar en este contenido. Una función inyectiva, como tenemos representado ahí una función de A en B, se dice que es inyectiva. Fíjense en que el análisis que tengo que hacer es que cada dos elementos de la función B, ellos son diferentes y son imágenes de elementos diferentes en el dominio. Por tanto, cumple con lo que estamos diciendo que es una función inyectiva. Una función conocida por nosotros, la función lineal, f en x igual a mx más n, definida de real en real, es inyectiva, pues cada r diferente es imagen de valores diferentes en el dominio de esta función lineal. Recuerden que la función lineal, su representación gráfica es una recta. Si yo trazo rectas paralelas al eje de las X, siempre corta a la recta en un solo punto. Es el método gráfico que me permite identificar cuando una función es inyectiva. O sea, trazo rectas paralelas al eje de las X y siempre corta la función en un punto. Fíjense que eso no ocurre con la función cuadrática, también conocida por nosotros de grados anteriores. Esta función definida de R en R+, o sea, en los reales positivos, y el 0, no es inyectiva. Recuerden que su representación gráfica es una parábola. Si yo trazo rectas paralelas al eje de las X, corta el gráfico de la función en dos puntos, o sea, en cada una de sus ramas. Si yo hago el análisis, siempre existirán en la función cuadrática valores de la imagen que se le corresponden valores diferentes en el dominio. Por ejemplo, para esa función gen x igual a x al cuadrado, si yo sustituyo por menos 2 y 2, que son valores del dominio y son valores diferentes, obtengo un mismo valor de la imagen, porque menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también es 4. Por tanto, para dos valores del dominio que son diferentes, ellos tienen igual imagen y no es inyectiva. Cuando estamos en presencia de una función sobreyectiva, una función es sobreyectiva si f en A es igual B. Es decir, cada elemento de B es imagen de al menos un elemento en A. Como vemos en la representación, una función de un conjunto A en un conjunto B, que representa una función porque es una correspondencia, donde a cada elemento del conjunto A se le ha hecho corresponder un único elemento en el conjunto B,
pero si analizamos la sobreyectividad, vemos que cada elemento de B es imagen de al menos un elemento en el conjunto A y por tanto esta función es sobreyectiva. Decimos que el conjunto imagen coincide con el conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto B. La función gen x igual a mx más n, la función lineal, para mantener el ejemplo que habíamos analizado para la inyectividad, es una función sobreyectiva, ella definida de R en R, porque cada número real es imagen de al menos un real en el dominio de la función, o sea, g en R es igual a los reales. Y la función cuadrática f en x igual a x al cuadrado, si yo la defino de R en R más, o sea, en los reales positivos y el 0, también es una función sobreyectiva, porque los reales positivos y el 0 son la imagen de la función cuadrática. No ocurre lo mismo si yo defino esta función de R en R, pues el conjunto de todos los números reales no constituyen todos imagen de la función cuadrática, solo los reales positivos y el 0. Sin embargo, ustedes encontrarán en su libro de texto que definimos en la enseñanza media todas las funciones sobre su conjunto imagen. Por tanto, todas las funciones que estudiamos en el preuniversitario, nosotros decimos que ellas son sobreyectivas. Cuando una función es biyectiva, y es una propiedad muy importante, estamos en presencia de una función biyectiva si ella cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. También son funciones definidas de 1 a 1, o sea que para cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada y ese es el concepto de función. Pero también cada elemento de B diferente es imagen de un elemento en A. Por tanto, es una función que cumple las propiedades de inyectividad y sobreyectividad a la vez. Ahí vemos la propiedad de inyectividad. F en A en 1 es diferente de F A en 2, entonces A1 es diferente de A2. Por tanto, la función que cumple hasta ahí que es inyectiva. Y es sobreyectiva porque F en A es igual B, o sea, el conjunto de llegada coincide con su conjunto imagen. Todos los elementos de B son imagen de al menos un elemento en A. Hasta ahí los conceptos de función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Les propongo analizar el siguiente ejercicio para aplicar estos conceptos que hemos tratado hasta el momento. En el ejercicio vamos a ofrecerle diferentes representaciones gráficas para que ustedes puedan identificar cuáles de ellas son funciones, primeramente, aplicando el concepto de función, cuáles son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas y fundamental. Les damos 4 representaciones. En los primeros 2 incisos son relaciones, correspondencias representadas por diagramas de Venn y en los segundos, en el tercer y cuarto inciso son curvas que se han representado en sistemas de coordenadas. Recuerden, lo primero que vamos a hacer es identificar si las correspondencias que nos dan constituyen o no una función. En el inciso A, la correspondencia que se establece entre el conjunto A y el conjunto B constituye una función. A cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces es una función. Vamos a analizar si esta función es inyectiva. Miren cómo todos los elementos de B son diferentes y ellos son imagen de elementos diferentes en el conjunto A. Pero además que cumple que todos los elementos de B son imagen de al menos un elemento en A. O sea, el conjunto imagen coincide con el conjunto de llegada que es B. Por tanto, podemos decir que la primera representación es una función, pero también es biyectiva, pues es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En el inciso B también tenemos una relación entre el conjunto M y el conjunto N,
que como podemos ver no constituye una función, pues el cuarto elemento se le ha hecho corresponder más de un elemento en el conjunto N. No tenemos que analizar entonces si es inyectiva o sobreyectiva porque no estamos en el caso de una función. En el inciso C tenemos una curva representada en el sistema de coordenadas que representa una función. Recuerden, como estudiamos en grados anteriores, si trazo rectas perpendiculares al eje de las X, o sea, rectas paralelas al eje de las Y, corta siempre a la función, a la representación en un solo punto. Por tanto, estamos en presencia de una función. Ahora, ¿es inyectiva esa función? Para cada elemento diferente de Y le corresponde elementos diferentes en X. Pues sí, fíjense que si trazo rectas paralelas al eje de las X, corta a la función en un solo punto. Por tanto, es una función, es inyectiva, tiene dominio todos los reales. Miren cómo el gráfico cubre todo el eje de las y cada real diferente es imagen de un valor diferente en el dominio. Por tanto, estamos en presencia de una función inyectiva y sobreyectiva a la vez y por tanto es una función biyectiva. En el último inciso, estamos en presencia de una función. Rápidamente hacemos el análisis. Trazo rectas paralelas al eje de las Y, corta la función a la representación, disculpen, en un solo punto, por tanto es una función. Trazo rectas paralelas al eje de las X, corta en 2 puntos. Esta función, fíjense que tiene 2 ramas, por tanto no es inyectiva porque va a ocurrir que existen valores de la imagen, que existen valores en las Y que son imagen de más de un valor en X. Y es sobreyectiva. Ahí podemos ver que la imagen de esta función es desde 0 hasta más infinito y por tanto estamos en presencia, esta representación es una función y es sobreyectiva, no así inyectiva, y lo pudimos verificar con el método gráfico. Bien, habíamos dicho que también íbamos a tratar en esta clase la definición de función inversa, un contenido importante y que tiene mucha aplicación en la vida práctica, pues muchos procesos necesitamos determinar la inversa para la interpretación de los mismos. ¿Cuándo estamos en presencia de una función inversa? Se dice que una función que es inyectiva con dominio A e imagen B, entonces la función f a la menos 1 con dominio B e imagen A se llama función inversa de f y se define por f a la menos 1 en y igual x si f en x igual y para todo y que pertenece a B. En la definición podemos evidenciar que para obtener la función inversa lo primero que debo verificar es que esta función sea inyectiva. Ya con el concepto que tratamos al principio de la clase, yo analizo la función si ella es inyectiva, por tanto tiene inversa y determino la inversa. Dice en el concepto que la inversa no es más que una nueva función donde se han intercambiado el dominio y la imagen. El dominio de la función f pasará a ser la imagen de la función inversa y la imagen de la función f pasará a ser el dominio de la función inversa. Vamos a ver esto en un ejemplo para poder comprender el concepto de función inversa. Tenemos representado un conjunto de pares ordenados. Recuerden que en 10º grado estudiamos que un conjunto de pares ordenados es una función si la x aparece como la primera componente de solo un par ordenado. O sea que la variable x no se repita en los pares ordenados. Por tanto, el conjunto f es una función. Fíjense, 1, 2, 3 y 4 son los valores que recorren a la x, no se repiten, por tanto es una función. Es una función inyectiva. A cada elemento de las imágenes, los elementos de las imágenes son diferentes para cada elemento del dominio. Pues sí, fíjense que las imágenes son 2, 4, 6 y 8, por tanto estamos en presencia de una función inyectiva y ella tiene entonces inversa. ¿Cuál es el dominio de la función f? Ya lo habíamos analizado, los valores 1, 2, 3 y 4 y la imagen, el conjunto 2, 4, 6 y 8. Si voy a determinar
la inversa de f, no tendría más que invertir los pares ordenados y me quedaría que la inversa de f es el conjunto de pares ordenados 2.1, 4.2, 6.3 y 8.4. ¿Qué pasa con el dominio de la función inversa? Que los valores del dominio de la inversa son los valores que estaban anteriormente en la imagen de la función original. En este caso 2, 4, 6 y 8. Y la imagen de la inversa serían los valores del dominio. Como dice la definición, una función y su inversa se intercambian en dominio e imagen. Hagamos la representación gráfica de estas funciones. Tenemos la función original y la función inversa f a la menos 1. Vamos a representar los pares ordenados. Ahí tenemos la función f, 1.2, 2.4, 3.6 y 4.8. Y la función inversa de f, 2.1, 4.2, 6.3 y 8.4. ¿Qué podemos observar de su representación gráfica? Que el gráfico de la función f y la función f a la menos 1 son simétricos respecto a la recta y igual a x. Si yo aplico una reflexión de eje R tomando como eje a la recta y igual a x, el gráfico de la función f se transforma en el gráfico de su función inversa, porque siempre una función y su inversa cumplirán con que sus gráficos son simétricos respecto a la recta y igual a x. Para sistematizar este contenido, vamos a analizar el siguiente ejemplo ya desde una función que nosotros conocemos de grados anteriores, que conocemos desde secundaria básica. Determine si existe la función inversa de f en x igual a 5 menos 2x. Es una función lineal, conocida por todos nosotros, una función que como vemos es decreciente, tiene pendiente m igual a menos 2. Vamos primero, fíjense que en la orden claramente te dice, primero yo tengo que identificar si existe o no la inversa para después poder encontrar la ecuación de la inversa. ¿Y qué análisis debo hacer para saber si existe la función inversa? Primero, ¿qué tiene que cumplir la función? Que ella sea inyectiva. Tengo que ver si para cada valores diferentes de la imagen ellos le corresponden valores diferentes en el dominio. Y para eso lo que hago es despejar la variable x en la ecuación y analizar si cada vez que doy valores diferentes a y, se obtienen valores diferentes en x. Vamos a hacer el despeje rápidamente de esta función lineal 5 menos 2x. Y igual a 5 menos 2x. Resto rápidamente a ambos miembros el valor 5, y menos 5, igual a menos 2x, divido ambos miembros entre 2, x igual a y menos 5 sobre menos 2. Y si analizo, cada vez que yo dé un valor real a y, voy a obtener un valor real diferente para x. Por tanto, es una función inyectiva. Y si ella es inyectiva, tiene inversa. ¿Cómo determinar la inversa? Si habíamos dicho que la inversa es una nueva función donde se han intercambiado el dominio y la imagen. Bueno, pues simplemente ahora la variable y pasa a ser la variable dependiente en la ecuación. Y lo que tenemos que hacer no es más que un cambio de variable. Donde está x, pongo y o f a la menos 1, como dice la definición, f a la menos 1 en x, y donde está y pongo x. ¿Cómo quedaría mi ecuación? F a la menos 1 en x igual a x menos 5 sobre menos 2. Analicemos su dominio y la imagen, aunque en este caso es muy sencillo. Ustedes conocen que el dominio de las funciones lineales, x que pertenece a los reales, y la imagen, y que pertenece a los reales. El dominio de la función inversa, hemos obtenido también una función lineal. Ahora vamos a acomodarla un poco para que puedan ver que estamos en presencia de una función lineal, y su imagen también son los reales.
Fíjense que si yo transformo rápidamente, f a la menos 1 en x sería igual a menos 1 medio de x más 5 medios. La función inversa de una función lineal siempre será una nueva función lineal. Recuerden que si las represento gráficamente, sus gráficos serán simétricos respecto a la recta y igual x. Yo les invito entonces a, con la misma orden de ese ejemplo, poder determinar si existe la función inversa de las funciones y igual a 1 sobre x más 3, una función de proporcionalidad inversa, y h en x igual a módulo de x más 6. El análisis que tengo que hacer primero es identificar si estas funciones son inyectivas. Si ellas son inyectivas, por tanto, ellas tienen inversa. Bien, identifico primero si para cada valor diferente de la imagen corresponden valores diferentes en el dominio, que para eso que tengo que hacer, despejar la variable x, analizo lo que sucede cuando doy valores a y después, si ella es inyectiva, por tanto tiene inversa. Y en ese procedimiento que yo hice de despejar a la variable x, simplemente tengo que hacer un cambio de variable. Donde está x pongo y donde está y pongo x y obtengo la ecuación de la función inversa. Bien, la primera función conocida por nosotros es una función de proporcionalidad inversa con desplazamiento en el eje de las x. Si yo voy a despejar la variable x, multiplicando x más 3 a ambos miembros, me queda que y por x más 3 es igual a 1, y muy rápido aplico la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, xy más 3y igual 1. Recuerden que mi objetivo es despejar a la variable x, por tanto, xy es igual a 1 menos 3y, y finalmente x es igual a 1 menos 3y sobre y. Fíjense como si yo doy cualquier valor real a y, cualquier valor real diferente de 0, porque la y está en el denominador, recuerden que el denominador no puede ser 0, siempre obtengo valores diferentes para x. Por tanto, estoy en presencia de una función inyectiva, ella tiene inversa, ahí vamos a analizar el dominio y la imagen de la función original porque era una indicación que había en el ejercicio, es una función de proporcionalidad inversa que nosotros conocemos, por tanto su dominio, miren dónde está ubicada la x, ella no puede tomar valor de menos 3 porque se indefine. Recuerden que esos son los valores de las asíntotas en su representación gráfica. Sabemos que esto es un contenido que trabajamos bastante en el 10º grado y su imagen son los reales diferentes de 0. La y no puede ser 0 y lo podemos ver cuando hicimos también ahí el despeje, que la y queda en el denominador y por tanto no puede tomar el valor 0 porque indefine a esta función. Si determino la inversa, recuerden, simplemente tengo que hacer un cambio de variables en el despeje. Si x es igual a 1 menos 3y sobre y, entonces la inversa quedaría escrita y igual a 1 menos 3x sobre x. ¿Cuál es el dominio de f a la menos 1 y la imagen de f a la menos 1? O sea, de la inversa. Sin tener que hacer el análisis en la ecuación, yo sé que se intercambian el dominio y la imagen de una función y su inversa. Por tanto, si la imagen de f es r asterisco, o sea, r diferente de 0, será este el dominio de f a la menos 1. Si analizo rápido en la ecuación de la función inversa, puedo ver que la x está en el denominador y por tanto no puede tomar valor 0. O sea, están muy bien escritos el dominio y la imagen de la función y de la función inversa. Y la imagen de f a la menos 1, que coincide con el dominio de la función original, son los reales diferentes de menos 3. Miren como ahí les escribo cómo queda esa ecuación, y igual a 1 sobre x menos 3, para que vean que la inversa de una función de proporcionalidad inversa es una nueva función de proporcionalidad inversa. Y ahí sí sé que ustedes están identificando que el dominio y la imagen de la inversa coinciden con esos que nosotros hemos señalado al final de la lámina, porque coinciden con los valores de las asíntotas en la representación gráfica de esa función. En el segundo caso, tenemos una función modular h en x igual a módulo de x más 6.
Recuerden que voy a despejar la variable x, y igual a módulo de x más 6, y yo les recuerdo en la definición de módulo que habíamos estudiado en grados anteriores que módulo de x es igual a x para x mayor o igual que 0, y módulo de x es igual a menos x para x menor que 0. O sea, cuando yo voy a aplicar la definición de módulo para y igual módulo de x menos 6, yo tengo dos opciones. Una cuando lo que está dentro del módulo es positivo, y igual a x más 6. Y otra cuando lo que está dentro del módulo es negativo, y igual a menos módulos de x más 6. ¿Qué ocurre? Que para un mismo valor de y, yo obtengo en el dominio valores diferentes de x. O sea, no cumple con la definición de inyectividad que dimos. Por tanto, esta función no es inyectiva. Luego ella no tendrá inversa. Recuerden que la representación gráfica de una función modular, que son dos semirrectas de origen común, o como algunos estudiantes dicen, una V, si yo trazo rectas paralelas al eje de las X, ¿qué sucede? Que corta el gráfico de la función modular en más de un punto, o sea, en 2 puntos. Ella no sería inyectiva, como hemos analizado en la diapositiva, ella no sería inyectiva, por tanto, ella no tiene inversa. Bien, sin más, yo les invito que ustedes puedan revisar estos contenidos en el capítulo 2 del libro de texto de 10º grado para que puedan estar haciendo un resumen sobre los elementos que hemos visto en esta clase. Cuando podemos decir que una función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y para reafirmar ese contenido, les propongo como primer ejercicio del estudio individual, sean las funciones definidas, la función f de r desde 1 hasta más infinito es el conjunto de llegada por la ecuación x² más 1 y la función g cuyo conjunto de partida es desde 0 hasta más infinito y el conjunto de llegada son los reales, definida por la ecuación g en x igual módulo de x. ¿Y qué quiero? Que determinen si estas funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Para eso usted tiene que revisar los contenidos que hemos dado, revisar las definiciones y poder identificar si estas funciones son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y para la segunda parte de la clase, donde tratamos el concepto de función inversa y el procedimiento para determinar la inversa de una función, van a realizar de estudio individual el siguiente ejercicio. Les doy un tiempo para que puedan copiar, sean las funciones h en x igual a x menos 1 al cubo menos 3, una función cúbica, f en x igual a 1 sobre x más 3 más 1, una función de proporcionalidad inversa. En el primer inciso representa gráficamente las funciones dadas, o sea, hacer la representación gráfica para recordar el gráfico de estas funciones, hallar la ecuación de la función inversa de f, su dominio e imagen. Recuerden que determinar dominio e imagen me va a permitir verificar si estoy haciendo bien el procedimiento de la inversa. Y por último, determinar los valores de x que pertenecen a los reales, para los cuales f a la menos 1 en x igual a h en x, y es una ecuación muy sencilla. Con las orientaciones de del estudio individual nos despedimos y nos vemos el próximo lunes con un encuentro más de matemáticas para el 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos, según disponga.